Buenas noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube y demás medios digitales de nuestra plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, que como ustedes ya bien saben, consta de dos secciones. La primera parte es en la que hacemos un breve resumen de las principales noticias internacionales y nacionales acaecidas en la última semana, y en la segunda traemos como siempre a una persona invitada. En esta ocasión tenemos la honra y el honor y el privilegio de tener con nosotros al arquitecto Cristian Martínez Villanueva, con quien vamos a conversar sobre su libro de las eximias mujeres de nuestra historia, y también vamos a conversar sobre todo lo que es el altar de la patria, la remodelación que él hizo, cómo se concibió, qué se encontró. Al 27 de febrero que se acerca, no solo es a celebrar la independencia, sino también a celebrar a Duarte, el forjador de nuestra nacionalidad, quien con su dedicación y entereza, por él hoy tenemos una República Dominicana libre y soberana de toda potencia extranjera. Pasemos pues entonces a comentar sobre nuestra primera sección, que son la parte internacional. En ese sentido, esta semana se reunía digamos, el Consejo de Rectores de la Paz, el Board of Peace, como le llama el presidente Trump, para tratar el tema de Gaza y otros temas de importancia. Su reunión era en este fin de semana. Estuvo también la participación clara del secretario de Estado Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich en este año, en donde, a pesar de los reclamos que se realizaron a Europa en términos de su inversión para la defensa del continente dentro de lo que se llama el tratado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues también Marco Rubio esta vez enfatizó el tema de que no importa las divergencias que puedan existir, Europa y los Estados Unidos están unidos, están y estarán siempre unidos, que fue una parte también importante de lo acaecido en el área internacional en esta semana. En la parte nacional hubo una reunión partidaria del Partido Revolucionario Moderno, celebrando su 10º aniversario el domingo pasado, con la participación obviamente del presidente Luis Abinader, que aunque no es candidato, sino todo lo contrario, decidió blindar la parte de la reforma constitucional para que nadie más, comenzando por él, nadie más pudiera ser candidato en el futuro o dificultarlo a un punto que lo haría extremadamente difícil poder hacerlo. A principios de semana se dio la noticia de que las remesas de enero alcanzaron casi $1.000 millones, lo cual es importante para el país y deja ver el interés de la diáspora por sus familiares y la República Dominicana. Y finalmente en el día de ayer, este programa sale los viernes, aunque lo grabamos los jueves, pero en el día de hoy, a las 10 de la mañana, el ingeniero Rafael Suberví había convocado una rueda de prensa para presentarla a la prensa nacional y por su medio a todo el país, la entrega de una cantidad de camiones hidrosuccionadores para comenzar a rescatar todos los desagües de la ciudad de Santo Domingo, y también al sorteo de pequeñas y medianas obras que se iba a realizar en la CAAS. Creo que eso, junto a algunas
algunos decretos que han realizado algunos cambios modestos, el cambio del director de la policía, que ahora es otra persona que pasa a dirigir los destinos de la fuerza preventiva, debería ser la fuerza preventiva del orden, ¿verdad? Constituyen lo que yo llamo el corpus de los principales acontecimientos acaecidos en el país en la última semana. Vamos entonces al primer corte comercial, amigos, y venimos entonces con el querido amigo y arquitecto Cristian Martínez Villanueva, más que arquitecto, arqueólogo, escritor, en cierto modo aficionado a la historia, conocedor de la parte de la historia de los taínos y de los ciguayos, un artista completo, lo que yo llamo una especie de artista del Renacimiento. Por eso se llevó también con el doctor Balaguer, que era un artista de formación clásica, también un artista pero clásico, mientras que Cristian es un artista del Renacimiento. Con él vendremos después de la pausa. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cámara, la que está aquí. Bien, amigos, tal y como comentamos en la primera sección de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, tenemos hoy el placer inmenso y, ¿por qué no?, el honor también de tener a todo un artista en el más amplio sentido de la palabra. Nos referimos obviamente al arquitecto Cristian Martínez Villanueva, artista conocido también con el nombre artístico de Cris Mar. Pero Cristian no es solamente un arquitecto que concibió monumentos fundamentales para entender lo que es hoy la ciudad de Santo Domingo y lo que es la historia de la República, sino también que es pintor, escultor, investigador, arqueólogo. Las primeras exploraciones arqueológicas en la Isabela la hizo Cristian Martínez. Que hoy que están de nuevo tratando de ver cómo le dan un poco de realce a la Isabela, parece increíble que al que fue a ver las primeras e hizo las primeras excavaciones, no lo hayan llamado para preguntarle qué encontró y qué él puede aconsejar, porque en virtud de lo aprendido, lo demás, el trabajo se le puede hacer más fácil. Pero Cristian ha sido, entre otras cosas, para solamente mencionar 3 que son fundamentales para conocer la capital, parte de lo que es el Parque Mirador, que fue dividido en 3, una parte lo hizo Cristian Martínez, y además en cierto modo ayudó a concebir otra parte más. Tiene una historia muy graciosa, ojalá la haga también de Anacaona, cuando él decía ese caminito, y fue el autor de la Plaza de la Independencia, que es algo fundamental para comprender el simbolismo que encierra esa plaza, que yo prefiero que sea él también quien lo diga. Y además remodeló entonces a lo que hoy en día nosotros tenemos como el sitio de reverencia nacional, al que lamentablemente las instituciones no le otorgan la importancia que eso amerita, porque ahí están los 3 padres de la patria en virtud de la decisión salomónica de Ulises Heró, pero ahí estaba sobre todo Duarte, el Cristo de la libertad, como dice el presidente Balaguer, el hombre, como él inicia su libro, escrito en 1950, la primera biografía de Duarte,
como él comienza su libro diciendo en el viaje, y dice, en un día del año 1830, el célebre año de la profecía de Gabriel Rossetti. Gabriel Rossetti es hijo de un patriota italiano, Daniel Gabriel Rossetti, que en ese momento había más que una profecía, lo que estaba haciendo era interpretando los acontecimientos que estaban aconteciendo en ese momento en los estados pontificios, porque también esa es otra parte que la gente tiene que entender. El estado pontificio no es el que conocemos hoy en día, que está circunscrito al Vaticano, sino los estados pontificios que tenían una fuerza, eran lo que hoy sería una esfera de influencia en la Europa de ese entonces, y tenían todo un sistema montado. Gabriel Rossetti interpretó los acontecimientos, más que una profecía, interpretó los acontecimientos para poder decir que vendrían grandes cambios en el futuro, inclusive para el Vaticano y para Europa, lo cual sucedió posteriormente, porque entonces la Casa de Saboya le arrebata todos los estados pontificios, unifica a Italia, y entonces en virtud del Pacto Oletrán de 1929, le da al Vaticano el territorio que hoy en día tiene. Sin embargo, lo reconoce como un Estado que es hoy en día el Estado del Vaticano, de tanta influencia y de tanta importancia. Pero Cristian además es un autor. Con él vamos a hablar hoy de este libro, pero sobre todo yo quiero que él me hable del altar de la patria, porque estamos próximos al 27 de febrero, cerrando el ciclo del mes de Duarte y entrando en la fecha conmemorativa de nuestra independencia nacional. Toda una hazaña que solo un hombre de la entereza moral, de la dedicación, de la entrega, de su firme creencia en que aquí se podía tener una república libre, soberana e independiente, pudo ser realidad en virtud del 27 de febrero. Aún él no se encontrara en el país porque estaba extrañado por los acontecimientos, lo habían obligado a buscar el amargo sabor del exilio en tierras extrañas, pero gracias a él sucedió. Así que, Cristian, bienvenido. Gracias. Y gracias por tu presencia. Gracias a ti por la invitación. Yo espero haber hecho una introducción que esté a la altura de tus circunstancias, a la altura de tu capacidad. Yo quiero comenzar con un libro que escribió Cristian, que se llama Ella, las huellas de nuestras eximias mujeres. Ese libro, Cristian lo escribió hace ya cierto tiempo, sí. Y ahí están, evidentemente, todas las damas que han tenido incidencia en la historia, desde la hermana del Patricio hasta María Trinidad Sánchez, hasta otras personas ya de importancia en el país, por otras razones, como es el caso de Lupina Cordero y otras personas más. De doña Lupina hay que conocer también. Eso en Sabana de la Mar, lo que tenía aquella visión, aquel don extraordinario que tenía doña Lupina, y una especie de persona a través de la cual el destino articulaba sus palabras. El destino, esa fuerza. El destino. Esa fuerza que tanto influye en ellas. ¿Qué te motivó a ti a escribir sobre las mujeres que tienden a ser olvidadas todavía al día de hoy? Sí. Y mucho más estas. Yo considero, primero, este país, desde los antiguos, desde los primitivos, desde los orígenes, ha sido un país hacia la mujer, o sea, en femenino. Aquí ha habido siempre, primero, estaba bajo la protección de Atabeira, la diosa de las aguas. Después, la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Alta Gracia, que es nuestra patrona, que representa lo que es dominicano. O sea, ahí no, todo el mundo, dominicano puede ser lo que sea, pero en el fondo siempre es un altagraciano. ¿Por qué? Porque esta isla siempre fue dedicada a las aguas. Esta era una isla de aguas,
las casas dice que habían una infinidad de ríos, que desaparecieron. Claro. Este era el sitio de las aguas, y el agua es en femenino, es lo que da vida. Entonces, a través de lo femenino es que se da vida. Ese era un país en femenino. Ahí, cuando tú estabas hablando de Elupina, hay un caso muy particular que yo lo cito en ese libro, y es Isabel Aguiar. Todo el mundo, aquí se sabe la Isabel Aguiar, todo el mundo sabe Isabel Aguiar, pero Isabel Aguiar es algo único y tiene que ver con una obra que yo hice, y ahí fue que me interesó y me metí en ese mundo. Isabel Aguiar era hija de un terrateniente muy grande de San Cristóbal, el señor Aguiar. Y él tenía todo lo que es de la Luperón hacia allá, eran terrenos de él. Era un hombre muy rico porque él tenía caballos. Él el que vendía, antes no habían automóviles, eran caballos. Él domaba caballos. Él vendía caballos, era un dealer de caballos en lenguaje moderno. En un tiempo que los caballos aquí, donde primero entró el caballo en América fue aquí. Entonces él se hizo un experto. ¿Y dónde los domaban los caballos? Los domaban en un sitio llamado el Corral de Espinos. Es una hondonada llena de matas de espinas, de cactus, aquí le dicen malla haitiana, esos tipos de cosas. Y ahí domaban los caballos porque tú no podías salir de ahí. Ese sitio es donde está hoy la Plaza de la Bandera. Isabel Aguiar, cuando su padre muere, le deja esa herencia. Ella era como Elupina, tenía visiones, decía cosas proféticas. Cuando la mamá de Trujillo tenía en su barriga, en su vientre, a Trujillo, que todavía no había nacido, ella dijo, ese hijo tuyo va a ser muy conocido. O sea, hizo una profecía de Trujillo. ¿Qué pasa? Además, ella dijo, en ese sitio, este sitio donde se doman caballos, un día va a ser un sitio que todo el mundo va a reverenciar. O sea, se adelantó, vio eso, dice, lo va a hacer un dominicano que no estaba ahí, como algo que no, como que no era. Yo viví 30 años en Italia, y digo, pero esa mujer me retrató. Bueno, ella, y voy a morir por una flor. Cogió, se pinchó con una rosa y le dio septicemia, una cosa, y murió de eso. O sea, cuando ella muere, todas sus propiedades, todo lo que era de ella ya lo había comenzado a regalar. Esas son la gente que viven ahí en la Isabel Aguiar. Ahí, toda esa parte ahí. Eso, naturalmente, ella no era una comerciante, al contrario, ella era una persona, ella vestía de blanco siempre, muy simple. Ella era como Elupina, tal y cual. Entonces, eso me entusiasmó para seguir buscando mujeres. Y me di cuenta que en base, probablemente, la heroína más grande que tenemos, María Trinidad Sánchez, claro. Eso, nada más hay que considerar que esa mujer, el 27 de febrero, en su falda, dentro de su falda, que eran unas faldas grandes, como unas cretonas, una cosa, tenía la pólvora. O sea, esa mujer hubiera podido explotar como un cohete. Eso, el coraje, porque ella lo sabía, naturalmente. Ahí, claro. La pólvora de antes, con un roce. Con un roce, sí. O sea, el coraje que tuvo esa mujer para llevar, porque nadie se atrevió. Ella lo hizo. Entonces, el papel, el rol de la mujer no ha sido suficientemente agrandado, puesto en su lugar. Sí, han habido grandes patriotas, pero las mujeres no se quedaban atrás, eran a la misma altura y cuidado. Entonces, eso me llamó a empezar ese libro. Pero yo, siguiendo esas investigaciones, tengo otro que voy ahora a relanzar, que se lanzó porque me ayudó mucho doña Pirigua Bonetti, se llama, que es prácticamente Inarum. Inarum en taíno quiere decir mujeres, que son las taínas
son nuestras primeras heroínas. Está Anacaona, pero hay una serie, ahí está todas las heroínas taínas, Ainaicua, la esposa de Bochío, la esposa de... O sea, ahí hay una serie de mujeres que crearon prácticamente, por ejemplo, en el este estaba Iguanamá. Iguanamá la ahorcó aquí Obando, pero Iguanamá mandaba a todos los guerreros tiguayos del este, o sea, y era una vieja, ya era vieja, la gran iguana, Iguanamá, la gran iguana. Pero es una mujer que combatió siempre a los... O sea, este país está conformado por esa voluntad femenina de saber, de defender lo suyo, de defender su tierra. Entonces, contrale, es digno. Inclusive había otro libro que es Deudoras del Viento, que son las que vinieron, las mujeres que vinieron, las españolas, comenzando con María de Toledo, claro. que eran también unas mujeres excepcionales, hay que decirlo. Eran excepcionales, vivieron aquí, María de Toledo murió aquí, ella era hija de los grandes de España, o sea, que era lo máximo. Y verdaderamente ella era Diego Colón, que es su esposo, el hijo de Colón, pero en el fondo era un advenedizo. Claro. Ella era la que hija del duque de Alba. Entonces, verdaderamente, ellos conforman esa sociedad de mujeres importantísimas. Hay muchas literatas, etcétera, que de ahí, entonces, también con los vientos alisios vienen las primeras africanas que vinieron aquí. Vinieron de servicio a las grandes cortes, a las cortes de... O sea que eran libres, no eran esclavas. Y verdaderamente, esas mujeres, ahí está Catalina Manga, hay muchísimas que eran guerreras. O sea, la mujer tiene un papel único O sea que yo espero que la gente un día sigan estas historias, que yo voy a tratar de que se publiquen los otros libros para que se den cuenta, ¿verdad? Y más en este momento que es tan importante, la importancia de la mujer en la República Dominicana. Y una cosa interesante, antes de pasar a otro tema, que tu exposición deja ver, y algo de lo que hablamos fuera de cámara también y es importante que la gente lo entienda. La mujer ha jugado siempre un papel fundamental en lo que es la administración de esta isla. Desde el área taína, que él explica muy bien y va a explicar en algo que yo diré más adelante, va a ir explicando entre otras cosas, pero Cristian sostiene evidentemente que no solo era Anacaona, que habían otras con una fuerza extraordinaria que tenían capacidad. Las mujeres de nuestra historia, las que ya conocemos, María Baltasara de los Reyes, todo lo que tú acabas de mencionar, y que aquí sabemos, a veces pasamos por una calle, pero desconocemos la importancia de por qué esa calle tiene ese nombre. Y a lo mejor está en un lugar que a lo mejor ya meritaba un sitio de mayor preponderancia. Pero lo importante es lo que hay detrás de eso. Y entonces yo creo que, como Cristian establece muy claramente, la mujer siempre jugó un papel fundamental. En lo que es nuestro destino, nuestra suerte. Aquí tenemos la patrona de la República, que es la Virgen de las Mercedes, y la madre espiritual del pueblo dominicano, que es la Virgen de la Altagracia. O sea que aquí tenemos dos, ¿verdad? Asociada a las Mercedes, a la batalla de la Limonada, todos sabemos lo que acontece y lo que hay. Y la Virgen de la Altagracia, que es la patrona espiritual del pueblo dominicano, reverenciada inclusive también por Haití. Su traje es la bandera. Y su traje es la bandera, exactamente. Ahí, su traje es la bandera. No, y además, este es un pueblo altagraciano, pero así mismo era con Ataveira, etc. O sea, está en femenino. Y verdaderamente, y otra cosa que hay que pensar, hay que hacer justicia, en el caso de la Virgen de las Mercedes, que la gente
le hicieron mala propaganda en el sentido, Claro. ¿cómo va a ser que una persona que es amor y cosas va a matar a los indios para...? No, eso fueron ellos que se lo inventaron y crearon la imagen, pero es una especie de haters que hicieron en moderno, que hicieron esa, pero no fue así naturalmente, eso todo, no, y todo manipulado, todo manipulado. Claro, y como seguro. vino la imagen, quién trajo la imagen, toda la historia que hay, que está detrás de eso, que sigue siendo. Y entonces hay que agregar que la mujer que fue instrumental en que Cristóbal Colón hiciese el viaje, la que puso su empeño, fue la que puso sus joyas, la que puso toda la fortaleza económica de los reinos, que eran dos, pero fue Isabel la Católica, tal vez una de las mujeres más grandes que ha dado la historia del mundo. Entonces, nosotros por alguna razón estamos vinculados a esa parte femenina que ha sido fundamental para el desarrollo de la República. Perfecto. A Cristian le damos las gracias por hacernos la aclaración de qué le inspiró a hacer ese libro. Y quiero entonces pasar con él, porque no puedo desaprovechar la oportunidad. Nuestra generación ve con profundo dolor y profunda tristeza la forma en que aquí se marginaliza al fundador de la República. La forma en que aquí Duarte ha sido vilipendiado, maltratado. Lo sigue siendo. Y hoy en día todavía seguimos haciéndolo con las acciones que mucha gente toma y que desdice mucho de lo que Duarte pensó de la dominicanidad. Todavía estamos lejos de reconocer la importancia de Duarte y de rendirle el homenaje que él siempre ha merecido. El presidente Balaguer, y claro, tengo que hablar con él. Duartiano puro por completo, tal vez uno de sus discípulos más aventajados. Sí. A todas sus grandes obras le puso el nombre de Duarte. Sí. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Sí, todo. A todo lo que tú puedes pensar. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, aquí vemos cómo levantamos nuevas edificaciones y sí, claro, llevan el nombre de dominicanos importantes, pero nadie más importante que Duarte. No, nadie. Y aquí no se fomenta la visita a las escuelas al altar de la patria. No. Que es otra área que yo quiero que tú que nos digas ahora y nos hables. Trajimos algunas fotografías para que Cristian, que fue un autor fundamental en la remodelación y en la hechura de lo que es el hoy altar de la patria, que es otro diferente, otra concepción, el mismo lugar, pero otra concepción. Cristian nos explique, porque realmente aquí Duarte es el gran desconocido. El gran desconocido. ¿No? Es más fácil que los jóvenes conozcan ahora cualquiera de esos artistas. Seguro que sí, a Duarte no. Pero Duarte lo ven como... No, lo de Duarte es una cosa increíble, pero hay que hacer el esfuerzo y volver a retomar el tema. Yo tengo unas fotos que yo quiero, Cristian, que te ayude. Tú puedes comenzar, pero que te ayude. Ese es el altar. Yo voy a comenzar primero cómo comenzó todo. Muy bien. Con respecto a mí. Yo vivía en Roma, allá arquitecto, vivía, y hay un momento que yo vine aquí para hacer 2 o 3 obras casi siempre pictóricas, los murales del aeropuerto, que por cierto quitaron, etc. Bueno, yo venía a hacer cosas. Balaguer lo sabía. El mural que un Viernes Santo te encontraste con el presidente Balaguer.
El mural del aeropuerto, sí, ese que yo te conté, me parece que cómo fue. ¿Qué sucede? Yo vine a montar una Semana Santa y Balaguer fue al aeropuerto y no había nadie. Y estaba yo ahí y entonces yo estoy arriba, pasa Balaguer con su sombrerito y yo veo guardia, y yo dije, ¿para qué habré venido, Dios mío? ¡Hey, estoy aquí! ¿Quién es usted? Baje. Y yo bajo de un andamio que yo estaba montando y frente a frente con Balaguer. Y dije, ¿quién tú eres? Y yo le explico quién yo soy. Ah, conocí a mi padre, naturalmente. Ah, ¿y qué tú haces? Y digo, mire, yo soy arquitecto, pero soy pintor también, que estoy en eso. Y le explico. Y ese contacto fue fundamental para mí. ¿Por qué? Porque Balaguer, yo venía de haber hecho unos trabajos como en la Facultad de Arquitectura, de la Domus Aurea, la casa de Nerón, la casa dorada de Nerón. Y yo la historia romana me la sé al dedillo. Y entonces Balaguer tenía una concepción clásica de los rojos. Cuando él se dio cuenta, mandó pedir 2 sillas. Ahí estaban los generales que no sabían qué hacer. Me ponen las 2 sillas y me quedé más de media hora hablando con Balaguer de Roma. Ahí se hizo él una idea, yo voy a lo corto la cosa porque es muy larga, se hizo una idea de que más o menos quién era, en qué posición yo estaba. Bueno, de yo ahí quiero sale... pararte un momentito ahí para hacer un corte comercial, porque Sí. hay algo que yo quiero Sí. decir, intercalar para que tú puedas continuar con eso. Hacemos un breve corte comercial y entonces retornamos en esta interesantísima entrevista con el arquitecto Cristian Martínez Villanueva. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Interrumpimos la entrevista para hacer un corte comercial en el momento en que el arquitecto Martínez Villanueva, mi querido amigo Cristian, decía en ese momento que ese Viernes Santo, cuando no había nadie, bajó del andamio y entonces se sentaron en 2 sillas a conversar sobre la historia de Roma, actividad de Cristian Martínez Villanueva. Me concedió el honor de decir algunas palabras. Y yo dije que en ese momento se produjo la sintonía entre 2 artistas. Lo único que uno era el artista clásico, el presidente Balaguer, que es Cristian Martínez Villanueva. Y ahí comenzó de ese choque de ideas que media hora ahí hablaron y él comprendió. Él comprendió y de ahí para adelante, después ahí salió el Mirador del Sur, o sea, las cosas, él me citó y verdaderamente él me hizo como una prueba a ver hasta dónde yo llegaba. Y él se dio cuenta, le resultó. En un cumpleaños mío en Roma, ¿puedo seguir, no? Sí. En un cumpleaños mío en Roma, un amigo mío que tenía él era el bibliotecario del padre Arrupe, que era el Papa Negro. Ah, sí, claro. El Papa Negro, en Roma hay 2 grandes figuras eclesiásticas, las más importantes. Una es el Papa, que es el Papa Blanco. Él era el bibliotecario de la biblioteca, que por cierto está a 2 pasos del Partido Comunista Italiano, de los jesuitas. Y él un día en mi cumpleaños me regala una copia, naturalmente, de un mapa de Santo Domingo, que lo tenía esa biblioteca, antiguo, inédito. Yo cuando lo veo, gracias, me lo regaló era mi amigo, él era vasco, y cuando yo veo, está el foso ese que se dijo.
Digo, bueno, yo sí sabía que había muchos mapas donde presentan pozos y cosas aquí, no es, pero ese tenía unos detalles y triangular, digo. O sea, ese mapa te lo regala él, que te permite entonces a ti ver algunas diferencias que no... Y todo sobre lo que es hoy el Parque Independencia. ¿Qué pasa? Yo cuando tengo eso tengo eso prácticamente en la mano, yo me quedo asombrado y coincide con una visita mía a la semana o no sé cuándo. Yo volví aquí. El presidente Balaguer sabe que yo estoy aquí, me invita a que vaya al palacio, yo voy y le presento, digo, mire lo que me regalaron. Digo, en el Parque Independencia, ahí en el altar de la patria, ahí hay un foso. Dice, sí, pero se ha comentado, pero... Digo, no, hay un foso. Mire, eso venía acompañado de una carta que desgraciadamente se perdió porque yo solo la tenía, puede ser que esté en algunos archivos del palacio, donde un antiguo prelado viene a examinar cómo está la situación eclesiástica en Santo Domingo. Estamos hablando del 1700, algo así, en Santo Domingo. Y cuando él llega por Jaina, porque habían naves hundidas en la desembocadura de los Amas, que era una ría. Sí, claro. Y viene por tierra, y cuando llega a la Puerta del Conde, ya llegó a las 5 de la tarde, que cerraban. Ahí que estaba la entrada a la ciudad. La Puerta del Conde y estaba cerrada. Y el foso lleno de porquería y yo no podía meterme ahí. Eso era una cosa, estaba inundado. Es un foso que había de defensa. Y tuve que dormir afuera y yo protesto. O sea, se regó el hombre. Bueno, Balaguer lo lee. Digo, doctor, ahí hay un foso. ¿Cómo va a ser? Digo, sí, hay un foso. La verdad que yo creo que sí. Bueno, dice, ve, yo fui al Museo del Hombre. Y pregunto, y cuando yo fui, digo, miren, aquí hay algo ahí adentro. Dice, no, mira, eso, los españoles, eso es para que los ingleses, eso se sabía, eso es para que los ingleses crean que aquí no había nada. Digo, bueno, pues ese mapa lo dice. Dice, no, eso no es verdad. Vuelvo donde Balaguer. ¿Y qué dijeron? Digo, no. Esas son las remodelaciones que están haciendo. No, yo digo, no, que no ve nada. Dice, yo creo que sí, dice Balaguer. ¿Qué tú crees? Yo digo, yo creo que sí. Dice Balaguer, yo también creo que sí. Bueno, y punto. Yo me olvido de todo. ¿Siguen los trabajos? Todavía no está comenzado. Yo estoy haciendo otra cosa. En ese momento me llaman que acompaña al presidente Balaguer. Estaba inaugurando un comedor Apoasi en el puerto. Voy a la casa, me recoge y vamos a Apoasi. Me dice el general, que estaba, creo que era Mélido Marte. No me recuerdo bien, pero creo que era él. Me dice, ¿dónde vamos, Martínez? Digo, no tengo la menor idea. El presidente me dijo de venir aquí y yo vine. Vamos, se inaugura la caseta. Yo me quedé en el carro ahí viendo. Yo digo, ¿qué yo hago aquí? Salimos para que... Móntate, vamos, y nos vamos. Y cuando llegamos por el obelisco Hembra, que se le dice aquí, el monumento del Trujillo Hall, dice, dobla a la derecha, dice el chofer. El chofer dobla y los otros carros siguen de largo. Yo oí los frenazos, nos metemos en el parque y vamos por al Parque Independencia. Paramos ahí y Balaguer se para conmigo. Y todo el mundo, el presidente, el carro solo, en ese momento viene la escolta, se devuelve a 1000. Me miraron malísimo. Y Balaguer me apeo y dice, ¿dónde tú? Y ahí que yo digo, ay, Dios mío, el foso. Dice, ¿dónde tú crees que está el foso? Digo, bueno, dice, no señales. Y ya empezaron a venir periodistas, no señales. Digo, bueno, yo creo que allí. Ok. Va al palacio, me devuelven a mi casa, yo me quedé como con una incógnita. Me llaman después. El presidente quiere que tú hagas un levantamiento Vamos, si aparece,
esa era la puerta de entrada a la ciudad. Vamos a hacer un monumento a los padres de la patria que se lo merecen, etcétera. Y vamos eso funde la parte colonial con la parte republicana, lo que somos. Esa es la historia de lo que somos. Retoma esa cuestión. Bueno, nada. Ahí comenzó esa parte, te lo quise decir porque ese es el inicio, esa es la génesis de lo que se hizo ahí. Pero ¿qué pasa? Dice, Valguer me dice, y eso fue una cruz que yo cargué por mucho tiempo y todavía medio la cargo. Dice, mira, si aparece el foso, los padres de la patria no pueden estar en una entrada donde entramos los caballos, los mulos, los perros, los chivos. Tiene que estar un monumento a ellos, allá. Si no aparece, lo hacemos más cerca, pero allá estaba la glorieta, la famosa glorieta de Mencho Doma, que después te digo lo que era, pero eso es otra historia. Entonces, bueno, yo hago me voy a Italia, hago el proyecto, se lo traigo, él le encantó, enseguida, todas las cosas que yo hacía como que tenía buena sangre conmigo. Perfecto, etcétera. Se lleva a obras públicas, se aprueba y todavía no se sabe cómo va a ser la parte del monumento, dónde se va a poner. Yo empiezo a buscar el foso y no lo encuentro. Porque yo me sugestionaron tanto que yo pensaba que estaba pegado, como estos fotos que tuve en la película que están pegados a la muralla. Esto se llama, ese es un triángulo que es para que las tropas cuando vienen a atacar se dividen en dos. Si tú estás así, tú vienes de frente, pero si tú estás así, divide una parte aquí, divido y le puedes tirar, o sea, puedes defenderte mejor. Esa puerta es así. Entonces, nada, no apareció. Yo dije, bueno, nos equivocamos. Tremendo problema porque ya tú sabes, eso se había bloqueado todo. Que yo digo, hasta la palabra del presidente está empeñada ahí. Yo me asusté muchísimo. Digo, ¿qué problema? Un domingo, un sábado por la noche, está la CAS quitando, antes habían unos tubos de hierro que habían puesto cuando los norteamericanos en el 16, que era el acueducto, eran de hierro, ya estaban todos oxidados. Sí, estaban quitando los tubos y yo oigo un pleito. Yo estoy ya para ir para mi casa, 5 de la tarde, y yo, ¿qué pasa? No, arquitecto, que aquí nos llamaron porque que esto era tierra y aquí lo que hay es piedra. ¿Cómo piedra? Sí, piedra. Yo veo un pedazo y veo un pedazo de pañete. Digo, wow. Ajá, sí. Ok, mire, váyanse. Le digo a mi gente, señores, se paga el doble, se queda todo el mundo aquí. Y cojo un hilo y encontré el foso. Me di cuenta, estaba empañetado la parte, encontré el borde del foso. Esa noche, le digo a mi esposa, antes no había telefonito, es por teléfono. Claro. Me quedo aquí y voy al palacio. Le digo al general que digo, necesito ver urgente al presidente. Él me recibió enseguida. Después de 5 minutos, yo estaba de frente al doctor Balaguer. Yo estaba con botas sucios y le digo, doctor, lo encontré. No dije más nada y me fui. Después yo dije, yo soy loco. Pero tú eres loco. Lo encontré y me fui. Bueno. Al otro día, a las 9 de la mañana, ahí estaba Balaguer. ¿Dónde está? Digo, mire, ese es el foso que encontramos. De ahí para adelante, ya tú sabes, eso fue ahí. Entonces, se sacó el foso, no se podía poner el monumento ahí porque tenía que ser más lejos. Y el único sitio que había, porque si no había que tumbar media ciudad, era donde estaba la glorieta. Yo la desmonté, se destruyó alguna parte, pero se desmontó, inclusive para que no se pensara, que después lo pensaron. Yo dejé la cúpula arriba, todavía está en el parque, en uno de los jardines está la parte de la cúpula, para que no pensaran que se hizo. Yo averigüé en Italia que esa glorieta no era original, era hecha en serie
Nechodoma, en ese tiempo, esto era el fin del mundo, nadie pensaba que iban a venir. Nechodoma lo que hizo fue que en un catálogo italiano, esa glorieta la tenían todos los ricos industriales o grandes de Europa. Y hay muchas réplicas de esa, no era original, pues yo tengo las piezas tienen números. O sea, se ensamblaba como con un mecano. Entonces, nada, un rompecabezas. Bueno, yo salvé las piezas, las dejé en un depósito y ahí se puso el... Philly, ve poniendo las fotos, por favor. Sí, el monumento, se hizo el monumento de los padres de la patria. Esa entrada, vamos a decir que ahí... Esa es la entrada. Fíjate, la Puerta del Conde es la entrada a la ciudad. Yo reconstruí el pedazo de muralla, porque eso era parte de la muralla. Correcto. En el pasado había hasta una gasolinera, y yo no la vi naturalmente, pero había una gasolinera. La parte de la calle que cruzaba el parque, eso se unificó al Parque Independencia. El Parque Independencia, ahí inclusive hubo una especie de plaza de toros, ahí se toreó. Ahí, eso fuera... Esa es otra vista. Sí, esa vista, ahí. Sí, esa es la vista exactamente, de cómo... Ese era el bastión principal. Esa era la puerta, porque fue Bernardino de Meneses, Bracamonte y Zapata, el conde de Peñalba, claro, él cerró, porque antes la ciudad se entraba por la Puerta de la Misericordia. Pero ¿qué pasa? Cuando las marinas, especialmente la británica y la francesa, pasa el tiempo y aumentan su know-how, su conocimiento sobre armas, los cañones tienen más alcance. Entonces antes los cañones eran una nave que tuviera ahí no iba, pero ya con los cañones de esa época tiraban y nadie podía entrar por la puerta de la ciudad se quedaba aislada porque te aislaba. Entonces trasladaron esa puerta al Conde, la puerta del Conde, ahí, que está más lejos, ya ahí no llegan los tiros de los cañones. Y entonces y la puerta de la Misericordia le llamaron puerta cerrada, la cerraron, la sellaron, puerta cerrada. O sea que esa es esa es la muralla, occidental de la ciudad. ¿Puedes seguir? Sí, sigue. Sí, eso es la parte, cómo se ven con los ¿Cómo se ven con los nuevos bustos los bustos, sí, que han agregado? Sí, no sí. estaban ahí en tu eso no concepto estaba original. En ese tiempo, no estaba. Continúa, Philly. Sí. Para mí eso un poco complica Sí, eso complica un poco la estética. Sí, la estética era lisa, como era. El camino. Sí, el camino. Desde la Puerta del Conde estaban los tres caminos que iban, uno al este, uno al Cibao y uno al sur. De ahí mismo. Por eso está el kilómetro cero ahí todavía. Porque de ahí se parte las distancias de la República Dominicana. Eso es también simbólico. Sí, claro, entonces, claro. Prácticamente, fíjate qué pasa. Yo salvé el foso y hice como estaba exactamente. Ahí también paraba el tranvía que salía de la Isabela Católica, del mercado, del puerto, y venía un tranvía por la calle El Conde y ahí se paraba. O sea, en ese tiempo había un tranvía en la ciudad. Quédate ahí, Philly, quédate ahí. Bueno, este es los padres de la patria. ¿Qué pasa? Se exhumaron todo oficialmente. Quédate en esa foto, fíjate, sí, yo te digo. Con Fuerzas Armadas, con la iglesia, etc. Y se vieron que se estaban las urnas con los restos de los padres de la patria que se pasaron en el 76 fue que esa obra comienza en el 74, el altar de la patria, y termina en el 76. Sí, la fecha. Fecha, sí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, es que había que hacer, de repente querían algo que era un duartiano a tiempo completo. Pero ahí hay que inclinarse para ver. Entonces, eso es como la tumba de Napoleón. Yo que conozco de Napoleón. Haz abajo que la gente cuando tú miras para abajo inclina la cabeza, obligado para verlo. O sea, esa es una manera. Nuestro. Si tú estás así exactamente, primero le da una solemnidad. Está ahí abajo, tú no puedes meterte abajo. Y después inclina la cabeza. Esa losa que está ahí, ese es mármol. Todo es mármol de Carrara, afuera. Pero esa que está ahí es mármol de Samaná, mármol rojo de Samaná. Se mandó a buscar en una cantera
el mármol más hermoso, yo mismo fui a buscarlo, a verlo, y se trajo un experto italiano de mármoles y se cortó el mármol rojo. Ese es un mármol que solo ahí está, mármol rojo. Entonces se puso el mismo letrero que tenía los padres Sánchez y Mella, etc. Y la llama eterna. Sigue a la próxima fotografía. Pues, sí, entonces para yo... No, ese es como se ve el altar de la Esa patria. El desde altar de la fuera. patria es momento, sí. Mira, eso tiene... fíjate, las paredes son inclinadas, que recuerdan un templo maya, porque estamos en América, porque no puede ser todo. Pero el borde tiene una corona de laurel, la hizo Pras Ventos. Laurel y olivo, la paz y la gloria, o sea, como los templos griegos, pero Claro. en un contexto más indigenista. Pero ¿qué pasa? El mármol, miren, yo había hecho una anécdota. Yo traje al doctor varios diseños y hubo uno que me mató él ahí. Yo tengo varios diseños y traía uno, como yo vengo de una parte moderna, yo hice la fuente de acero inoxidable de la Plaza de la Cultura, esa fuente que Claro. la Rosa de los Vientos. Claro, y yo hice una cuestión con mucho acero para los padres. Balaguer lo ve y yo me di cuenta que no le gusta, me dice. Digo, ¿qué pasa, doctor? Yo le hablaba así. Dice, ¿tú crees que Duarte conoció alguna vez el acero inoxidable? Digo, no. Era mármol, que para él la eternidad es el mármol. Touché. No hay más que Le hablar. dije, mire, no hay más que hablar. Usted tiene razón. Y es verdad. Digo, contra, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa para un hombre de hace 200? Una cosa que él no vivió. Mármol para ellos. Entonces digo, no mármol. Entonces se pidió a Carrara. ¿Qué pasa? Se pidió a Carrara el mármol. Porque tiene que ser mármol de eternidad, el bueno, el de verdad, el mármol. Todos los monumentos grandes en el mundo son, inclusive los de Washington, son hechos con mármol de Carrara. Pero ¿qué sucede? Y 3 estatuas, yo hago los diseños, después, y el de Duarte... Mira las estatuas ahí. Sí, el de Duarte es el único... la fotografía, la única fotografía de Duarte, ya Duarte viejo, etc. Claro. Porque cuando empecé Duarte era muchacho, era joven. Claro. Pero Duarte viejo, y bueno, yo hice el diseño y se le mandó a Arrighini, el escultor italiano. Él lo supo interpretar maravillosamente, pero ahí pasó algo muy interesante. Ese mármol. Ahí, eso es lo que te voy a hablar. Ahí pasó algo muy interesante. El gobierno italiano, en Carrara, en las montañas de Carrara, que el Imperio Romano ahí eso es lo que usaba para sus obras, hay un sitio que se llama el Cantiere di Michelangelo, la cantera de Miguel Ángel. Que esa cantera ahí es puro, el mármol es puro, no tiene vetas. Eso se le da solo, se usa solo, con eso se hizo la Pietà de Miguel Ángel. Entonces, es tan puro, la Pietà, solo los dedos. O sea, acuérdate que el mármol se hacía martillado. Sí. Tú estás haciendo una estatua y después que tú le das los dedos y haces así, se rompió el dedo, ahí no había pega. Se te dañó años de trabajo. Entonces, esas canteras, ¿qué pasa? El gobierno italiano solo a héroes de distintas naciones, como permite, por ejemplo, si tú quieres hacer una estatua para cualquiera, no te dan el permiso. Solo si es un héroe nacional, un patricio. Un forjador de una nación. Un forjador de algo, exacto, de una nación. Y Balaguer escribió y le concedieron que se hiciera de esa. O sea, ese mármol, ese mármol que está ahí es de con lo que se hizo la Pietà de Miguel Ángelo. La Piedad. O sea, eso es lo máximo. La gente no lo ha apreciado. Inclusive, hay un día, hace muchos años, ya en otros gobiernos, lo querían pintar. Sí, yo digo, pero es que no entiendo. El mármol no se pinta. Ese tiene una granulometría que es perfecta. Esa es una... Bueno, menos mal, eso se conservó y está ahí. Entonces, arriba está abierto. ¿Por qué? Para que se vea el cielo, que no es una cosa cerrada. Ese monumento tiene
yo le hice un hoyo con una cúpula Una plástica, cúpula, pero con un hoyo. que se ve, que para que se vea el cielo de la patria. O sea, que tú no estás cerrado en una, sino que es inmenso el cielo. Y arriba de eso está una en cemento a vista, porque eso es el material moderno. Esa es la única concesión a lo moderno que yo hice, que es en una concesión arquitectónica de lo que es el antiguo ara, el antiguo altar de sacrificio, como el que usaban los, Abraham, Moisés. Claro. O sea, el altar que era una ara donde se sacrificaba. Como decía Martí. ¿Perdón? Como decía Martí. Sí. La patria es ara, no pedestal. Es ara, no pedestal, es ara, altar, no pedestal. Exactamente. Bueno, entonces yo hice ese altar gigantesco que se proyecta al cielo, en el medio está el hoyo de la luz, naturalmente. O sea, y se queda en cemento a vista porque lo otro es mármol, pero esto es ya, estamos hoy aquí. Claro. O sea, ese compendio, la gente no, pero ahí hay un compendio histórico. Debería haber una persona que explique que eso. lo entrenen para que eso? las escuelas, Seguro. los turistas, las personas entiendan el valor que tenemos y cómo nosotros le rendimos reverencia a nuestros forjadores de nuestra nacionalidad, especialmente al que está en el centro de todo nuestro pensamiento. Duarte merece todo. De todo, porque Duarte lo merece todo. Lo merece todo. Y ojalá que entrenaran. ¿Por qué no entrenan? Eso no cuesta nada entrenarlo. Sí, pero mira, yo tengo sobre eso, yo escribí un libro, Ara y Altar, de hace tiempo y no lo he podido publicar porque inclusive se le mandó al Senado y sí, está bien, vamos a ver, y se quedó en nada. O sea que eso debía ser ya casi un libro de texto, en el sentido, ahí está la explicación del texto que yo hago. Pero cómo surgió la idea y que la importancia de eso, de ahí salen los caminos, ese es el kilómetro cero, esa es la entrada a la ciudad, eso representa una serie de cosas por lo cual estamos aquí. O sea, yo considero que que hay que darle la importancia. Otra cosa importante fue, fíjate, el alrededor, yo no soy partidario de las verjas y de las cosas, pero ¿qué pasa? Hay que ver el momento que se vive. Mira qué hermoso se ve el campanario. El campanario, ese campanario. Y ese azul nuestro con esa bandera la bandera, eso ahí se lanzó la primera bandera. Eso es que el altar de la patria representa esa puerta, además es perfecta, es una cosa, todas nuestras primacías están condensadas ahí. Toda esa primacía. Nosotros somos verdaderamente primados de América, es que hay que entenderlo. Cuando eso pasaba, cuando estaba esa muralla, esas cosas, Nueva York todavía no le han puesto la primera piedra, claro. No existía. O sea, era un campo con los indios, Manhattan. O sea que, entonces, nada, esto es el inicio de un nuevo mundo, de un nuevo mundo Felipe de verdad. II decía, de un nuevo mundo Santo de verdad. Domingo, puerta y llave de todas las Indias. Exactamente. El presidente Balaguer dijo una vez que volverán un día los galeones cargados de oro y los turistas están volviendo. Están volviendo, así es. Eso es simplemente porque hay que creer en una idea, hay que ser fijos en eso y verdaderamente esa es la concretización de un sueño. Qué bueno. Yo me alegro en cada momento que transcurre en el programa de tener con nosotros a Cristian y me duele que eso que él acaba de narrar, de cómo se concibió el proyecto, de cómo todo eso en cualquier otra nación estaría en los archivos nacionales, estaría grabado, los planos estarían ahí, si te habían pedido los planos para tenerlos. Cuestión de que las generaciones futuras conozcan el origen y vayan y reverencien, porque hay que tener un norte fijo en la vida. Y a mí me da pena que no veo a las escuelas, no veo a los maestros. Las instituciones, usted ve que a duras penas llevan una ofrenda floral con 4 personas y un discurso y ahí terminó. Termina, sí. No hay en ese sentido
una comprensión cabal de lo que es. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el Teatro Nacional y cómo se perdieron, Dime, ¿verdad? Lo que había ahí, la concepción de el tema de la misma Plaza de la Bandera, cómo no entienden que ahí, lo que ahí representa, quién era don Juan de Taborda, quién fue, qué significado tiene la madre de la patria con el soldado caído, las cenizas que están ahí. Ahí está la Sin embargo, piedad, aquí no se dice nada. sí, ahí está una piedad que yo diseñé, que después lo hizo el escultor español, el del Valle de los Caídos. Juan de Taborda. ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo ahora. Y verdaderamente, Juan de Ábalos. Juan de Ábalos y Taborda. Entonces, sí. Entonces, es la Virgen que tiene a Cristo después de la crucifixión y es la patria que tiene a su hijo muerto por la patria, por eso es que es la Plaza de Independencia y no realmente la Plaza de la Bandera. Respetamos mucho el criterio de lo que vinieron después de cambiar el nombre. Seguro, pero es la Plaza de Independencia. La Plaza de la Independencia. Por esa razón. Inclusive, eso debía hacérsele como es en Buckingham Palace, debía tener que cada cambio, debía tener primero una guardia fija. Guardia permanente. Yo lo dije en su tiempo y no me hicieron caso. Entonces hubo un momento que se iba a hacer. Yo tengo el proyecto, se hizo, había que hacerle como una especie de pequeña jaula de vidrio porque hay mucho viento de la Luperón que viene y apaga. Entonces y guardia perenne ahí, mañana, tarde y noche. Claro. Yo una vez fui a hacer una foto y eso estaba lleno de gente que ni sabían que estaban pisando. Y yo digo, pero contra, hay de todo tipo. No, todo, se patina. Ven acá, ahí esto. Entonces, eso tiene que haber, que se dé cuenta. Y entonces, el fuego eterno de la patria, como todos los fuegos, como el fuego de la Plaza de la Concordia, claro. etc. Eso debe estar ahí. Que no se apague naturalmente y las Fuerzas Armadas responsables de eso, porque de eso es lo que ellos son. Y está enfrente. Entonces, de eso está enfrente. Está a dos pasos. Soldados uniformados, como el de representando. Ahí, representando, y se cambia, hagan muchos turnos. Todas las ramas parte del pensum de cuando tú eres Fuerza Armada. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas están representadas. Representadas ahí, ya. Con un uniforme todos especial. Los días, por eso está ahí, solo ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. No quiero, porque el tiempo transcurre, sí. Pero quiero, sí, antes de finalizar, después de darle mis más sinceras gracias a mi amigo, que me honra con su amistad, Cristian Martínez, por esta cátedra de cómo se realizaron y además una cátedra de civismo, porque fíjense que en él, en su inspiración, todo lo que figura es cómo hacer más grande el patricio, cómo reverenciar al patricio, cómo darle la dimensión, como figuraba también en la mente del presidente Balaguer. Sí. Pero quiero mencionar, porque él me lo había dicho y quiero hacerlo con su permiso, que a partir del 26 de marzo, él va a iniciar con el auspicio de una firma importantísima de la República Dominicana que maneja el área del cacao. ¿Se puede decir? Sí. Los RISEC. Sí, RISEC. Él va a comenzar a hablar sobre la importancia del mundo taíno y de digamos, es nuestra base, lo la que base nosotros somos. de dónde llega y cómo sale todo. Y hay opiniones interesantísimas que él tiene. La primera charla será las primeras páginas, que tiene que ver con lo que sucedió en la Isabela, pero después vendrán entonces los cacicazgos, vendrán cosas que la gente no se imagina. Y van a ser charlas gratuitas, tengo entendido, para el público en la Casa San Pablo. Auspiciada por esa firma, que está con eso, cumpliendo con una misión importantísima, como es dar a conocer también parte de nuestra historia. Porque, sí, yo quiero en dos maneras, la parte, nuestra base, y después la parte patriótica. Principalmente yo quiero con María Trinidad Sánchez relanzar esa idea de mujeres patriotas, de que crearon la patria, que esta visión potente, al femenino también, que crea lo que somos hoy.
O sea que es importante darle importancia a eso, es de deber. Bueno, ya ustedes saben, se avisará oportunamente, porque es en marzo la frecuencia de las charlas para que puedan asistir a escuchar a un verdadero artista, una persona que esté interesada en nuestra historia, que esté interesada en que la República Dominicana cada día adquiera la grandeza que Duarte soñó. Que Duarte, el eterno Duarte soñó, por la cual vivió, por la cual murió, por la cual recibió tan mal pago, y padeció por parte de sus propios conciudadanos, sus propios compatriotas, la incomprensión a veces que da la ambición y el poder. No permitieron ver a esta alma noble, a esta alma especial, a esta alma romántica, a esta alma que sacrificó todo, porque hoy estuviéramos aquí. La República Dominicana sea libre, soberana e independiente. Y la única bandera del mundo que tiene una cruz blanca y tiene una Biblia en el centro, con el versículo de San Juan que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que esa verdad que nosotros conocemos y nos va a hacer libres, nos guíe siempre, para ir cada día donde el Padre de la Patria, de alguna manera, aunque sea en el pensamiento, a darle gracias por todo su esfuerzo, por toda su dedicación, y que no sea simplemente un acto protocolar, y estemos más atentos a la rendición de memoria del presidente de la República, que es importante ese día. Importante. Que a Duarte. Pero el presidente está rindiendo memorias de una república libre, soberana e independiente que se forjó bajo el sacrificio de Duarte. Entonces, eso es el resumen de todo. Duarte será siempre nuestro norte. Duarte será siempre nuestro referente. Gracias, Cristian, y será amigos hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Gracias.